Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, este tiempo maravilloso donde podemos reflexionar a través de la Biblia. Doy gracias al Señor por este medio que nos permite el Señor de poder llevar la palabra, aún estando en momentos difíciles como país, como naciones que están pasando todo lo que estamos viviendo. Aún así, la Escritura dice, como hace hincapié Jeremías, que la palabra de Dios jamás va a volver vacía. Así que, ¿qué les parece que podamos reflexionar a través de la Escritura? Amén. Quiero invitarles que pueda abrir su Biblia en Romanos 8:28. Solamente vamos a usar un texto de base para poder dar comienzo a este estudio bíblico en este día miércoles. Amén. Y dice así: y sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Bien, qué importante, hermano, poder reflexionar. Podía estudiar este pasaje, hermano. Solamente vamos a usar el texto 28 nomás. Y podemos ver, hermano, que cuánto más debemos de tomarnos lo que estamos viviendo, como les decía, de la palabra de Dios. La gran promesa para el creyente, hace hincapié aquí Pablo en el libro de Romanos. Habla de la gran doctrina y la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué es tan importante hoy en día, hermano? Uno de los padres de la iglesia dijo así, refiriéndose al texto Romanos 8:28, lo siguiente: si las escrituras enteras fueran un banquete, dijo él, para el alma, sería el plato principal Romanos 8:28. Y creo que tiene toda la razón. Romanos 8:28 es, sin lugar a duda, es un texto que como creyentes, como hermanos en la fe, nos da la seguridad y la clara certeza del plan de salvación que tiene Dios para con nosotros. Por eso Pablo pone hincapié. Ahora debemos de notar que esta carta de Romanos va dirigida solamente a los creyentes. Debemos de notar ese contexto que va a los creyentes, solo a los hijos de Dios. Por eso que hace hincapié Pablo, y sabemos, dice, además, a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, conforme al propósito son llamados. A los que aman a Dios y a los que tienen el llamado. Algo muy importante que Pablo afirma aquí a la iglesia de Roma. Ahora, el 28 depende todo, esto depende todo de Dios. Es el resultado, hermano, del sacrificio de Dios a través de la cruz. No es un resultado, no es un esfuerzo humano que nosotros hagamos o queramos hacer con un esfuerzo. No, todo esto es algo que Dios nos regala a través de su infinita misericordia. Todas las cosas nos ayudan a bien. Qué importante es tener convicción, hermano, en estos tiempos, como les decía anteriormente, de lo que estamos viviendo como creyentes, como país, como creación de Dios. Hoy en día fuimos incluidos en este propósito de Dios, en un plan de salvación perfecta que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuánto abarca esta promesa que habla de Pablo? Todas las cosas, hermano amado. Cuando está refiriéndose a todas las cosas, está dando a un hincapié a que no tiene límite, que no tiene fin, sino que todo esto es incorporado a una promesa eterna, divina de Dios para con nosotros. Ahora, sea bueno, sea malo, sea un problema que estemos pasando, sea una enfermedad, sea una
dificultad, sea una angustia. Todo eso, dice la Escritura Pablo, el versículo 28, nos ayuda para bien. Como hijo de Dios, Él transforma todo para nuestro bien. Es importante, hermano, poder reflexionar como estudio en esta tarde y a la vez también tener una tranquilidad de poder confiar en el Señor. El Señor fue claro cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, eso nos da tranquilidad y seguridad. En la vida, hermanos amados, está llena de injusticias. Todos los días vemos injusticias a nuestro alrededor, donde nos movemos como hijos del Señor. Problemas. ¿Quién no está ajeno a los problemas? Todos los días que podamos tener dificultades. Ahora, muchas veces vemos que se cierran las puertas y decimos: pero ¿dónde está Dios? Muchas veces estamos pasando un problema y decimos, sin lugar a duda, se nos viene como creyentes, pues, pero ¿por qué Dios permite eso? Pero quiero basarme en este texto para que usted se anime, a que tenga la certeza y la seguridad de que todas las cosas Dios tiene el control. Dios siempre tiene un plan en nuestra vida y lo va a tener. Tenga la certeza, todo lo que venga, encontremos en nuestra vida, en nuestro caminar, Dios lo vuelve a favor nuestro. No sé si me va entendiendo. Ahora, el versículo 28, y sabemos, Dios tiene la capacidad de volver, imagínense, Dios tiene la capacidad de volver algo malo a algo bueno. Quisiera compartir Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Miren lo que está hablando Jeremías aquí. Dice: porque yo sé que muy bien los planes que tengo para ustedes. Se lo dice a usted y se lo dice a mí, a su iglesia. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro de esperanza y de paz. Qué importante declaración está haciendo aquí el profeta Jeremías en la Biblia. Encontramos muchas historias en la Biblia, hermano, donde nos podemos basar a que a veces las circunstancias en contra o muchas veces los problemas que nos agobian, cuando confiamos y esperamos en el Señor, ese plan tiene un propósito. Por ejemplo, quiero llevarlos a la historia de David y Goliat. Todos conocemos la historia de David. David fue un hijo de Isaí, el octavo hijo menor. Su especialidad, las ovejas, el cuidado. Pero ¿qué vino a cambiar la vida de David? Fue un hombre, fue un enemigo, y ese enemigo se llamó Goliat. Eso vino a transformar un cambio. A lo mejor nunca hubiéramos sabido tanta historia de David, pero tenía que venir esa dificultad, tenía que venir ese problema para conocer realmente la vida de David. Y Dios, mire cómo es, para que vaya entendiendo el contexto. Dios usó a Goliat para, a través de David, sea glorificado el poder de Dios. Esas son las circunstancias y muchas veces los problemas que a veces no lo entendemos. Por eso es que me baso en este texto de Romanos 8:28. Y sabemos, los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Todo. Podemos estar arriba, podemos estar abajo, pero el control lo tiene Dios. Dios usa muchas veces una puerta cerrada para abrir una puerta mejor que tiene para nosotros. Pero debemos de esperar. Las cosas no pasan contra mí así por así. O muchas veces decimos, no, es una coincidencia. No, las cosas pasan porque Dios tiene un plan mejor para nosotros. Porque Él nos ama. Él tiene la doctrina de la salvación que está basada aquí en Romanos 8:28. Y tenemos
el ejemplo, la vida de Jesús. ¿Qué podríamos aprender de la vida de Jesús? ¿Qué discípulo Dios usó más? Y sabe, estudiando y escudriñando, vemos que Dios usó como que el más odiado fue Judas Iscariota. Dios usó a Judas Iscariota, aquel traidor, aquel que cenó a la mesa, aquel que lo besó en la mejilla. Dios usó a Judas para que la salvación, para que el poder y la gloria de Dios sea glorificada a través de su Hijo. ¿Por qué le digo eso? Si Judas no hubiera traicionado a Jesús, a lo mejor en vano estaríamos aquí. Pablo lo hace, el contexto allá a los Corintios. Si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano hubiera sido nuestra fe. Y eso, el plan de Dios fue que Judas traicionara a Jesús. Porque sin la crucifixión no hay redención. Y sin la redención no tenemos vida eterna. Ese es el plan maravilloso que Dios tiene para su iglesia, como tiene para cada uno de sus hijos. Entonces, mire qué importancia que Dios usa lo adverso, a veces usa lo más vil, usa las piedras, muchas veces he escuchado yo, para poder tener un plan, para tener ¿cómo le podría decir? Un trampolín para llegar al propósito de Dios. Ahora, y sin la redención no podemos tener vida eterna. Qué importante. Tenemos el ejemplo de Éxodo, capítulo 14, cuando el pueblo de Israel estaba ahí en esclavitud 430 años. Y empieza a gemir el pueblo de Israel y empiezan a buscar de Dios. 430 años aproximados. Pero Dios, ¿a quién usa aquí? Usa al faraón. Dice que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios comprendiera y entendiera que Dios tenía un propósito para ese pueblo escogido, llamado por Dios. Entonces, para que vieran las grandezas de Dios a través de ese hombre de corazón duro, donde Dios usó el faraón, dice la Escritura, no lo voy a leer por tiempo, pero para que vieran todo el poder, toda la gracia y la sabiduría de Dios. Y usted está ahí y lee Éxodo, todo lo que Dios hizo a través de esa peregrinación del pueblo de Israel. Y vemos a través de esa noche que hubo la muerte de los primogénitos ahí, y ellos fueron marcando sus lumbreras, sus puertas ahí, y vemos cómo el poder de Dios fue derramado ahí. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que Dios muchas veces vienen las dificultades, vienen los problemas, y usa cosas así para que nos demos cuenta de que Dios está ahí, obrando a nuestro lado, silenciosamente. A veces no lo vemos, a veces no se manifiesta, pero ahí está Él. El brazo de Dios está extendido y nunca está lejos, siempre está ahí. Así dice una versión de Éxodo 14, que el brazo de Dios no se está extendido sobre su pueblo, pero también a la vez está ahí para abrazarnos, para animarnos, para fortalecernos. A lo mejor aún tenemos un gigante como Goliat. A lo mejor aún tenemos un faraón ahí en nuestra vida. A lo mejor aún tenemos un Judas Iscariote. Pero Dios siempre va a glorificarse en nuestra vida. Aún, a pesar de las dificultades, aún a pesar de todas las circunstancias. Me encanta este versículo Romanos 28 porque lo tomo para mi vida, como también la iglesia lo toma como su estandarte, como el emblema de la seguridad que nos da el Señor. La vida, como les decía, va a tener en nuestra vida altos y bajos, pero siempre debemos de entender que Dios está ahí. Dios es especialista en darte una revancha, también es especialista en darte una oportunidad. Y se me viene a la memoria Pedro.
Pero cuando negó Pedro a Jesús, Pedro dice que ahí corrió amargado, lloró. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que cuando retornó Pedro ahí, a esa fogata, Pedro ya venía transformado. Ya no iba a ser el mismo Pedro de antes, sino que Pedro había experimentado un encuentro, una experiencia distinta en su conciencia como también en su corazón. Porque Pedro había visto el sufrimiento de haber negado al maestro, aquel hombre que le enseñó ahí por un ministerio de 3 años. Pero después Pedro volvió distinto. Entonces, esa es la diferencia. Aún cuando estén los gigantes en nuestra vida, aún cuando vemos la dificultad, el problema, hermano amado, quiero decirle que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Dice, ¿quién? Dice Pablo ahí en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos puede separar del amor de Cristo. Cuando su vida está basada en Cristo Jesús, nada. Dice Romanos 8:37, y ya con esto estoy culminando, hermano, dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, dice Pablo, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, dice, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Hermanos amados, reflexionemos en esta tarde con este texto de Romanos 8:28. Y sabemos, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pueden ser problemas, podemos estar arriba, podemos estar abajo, podemos estar intermedio, pero déjeme decirle que todas las cosas Dios tiene un control y todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que le conozcamos, para que podamos profundizar el amor eterno de Dios para con nuestra vida. Que Dios le bendiga en esta tarde las más ricas bendiciones, que se pueda animar y pueda tomarse de la palabra de Dios, que no hay nada, ninguna dificultad, ninguna necesidad les va a separar de esto que es el amor de Cristo. Cuando Pablo y Silas fueron azotados ahí, vamos al libro de Hechos, ahí en Roma, dice que a medianoche ellos empezaron a cantar y a hacer oraciones y a cantar himnos. Imagínense, después de haber recibido unos azotes, una paliza, hermano, esos hombres de Dios tenían una convicción de que el llamado lo hace Dios y no lo hace la religión y no lo hace el hombre. Amén. Que Dios les bendiga. Y dice que cantaron himnos y de repente vino un terremoto y los cepos y las puertas de las cárceles se abrieron. Pero ahí había un propósito. Ahí había un carcelero que le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, solamente cree y toda tu casa será salva. Y ese hombre creyó aquella palabra que Pablo derramó sobre la vida de él. Y no solamente él. Y después dice la Escritura, leyendo el contexto, por tiempo no lo vamos a leer, dice que toda la familia fueron convertidas a Cristo. Que Dios les bendiga, les animo a seguir adelante en nuestros tiempos difíciles que estamos viviendo. Sabemos que la venida de Cristo está pronto. Que Dios les bendiga, les fortalezca y le anime en este tiempos difíciles que estamos viviendo. Aún así, en dificultad, glorifica al Señor. Aún así, en enfermedad, dele gracias al Señor. Aún así, en abundancia, dele gracias al Señor. Porque todo proviene de Dios. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde, las más ricas bendiciones para su vida como para la iglesia, vida nueva en Cristo Jesús. Antes de terminar, hermano, y culminar este estudio, ¿qué le parece que nos dirijamos en oración y le demos gracias al Señor por esta reflexión de su palabra? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que tú nos das de poder haber compartido, Señor,
por haber puesto en mi corazón esta palabra, la siempre poderosa, eterna palabra tuya, Señor. Gracias, Padre, y extiende tu brazo de misericordia. Y oramos por cada hogar representado, Señor, de tu iglesia. Tu mano poderosa sea restaurando, levantando al caído, al enfermo, al debilitado, Señor, en la fe. Padre, en el nombre de Jesús, puedas obrar a misericordia. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder confiar, Señor. Gracias por tu palabra, que sabemos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, conforme al propósito que somos llamados. Gracias por este propósito que tú tienes con cada uno de tus hijos en la iglesia. Padre, profundiza, Señor, cada día más el anhelo, el querer de buscarte, de adorarte, de escudriñar la siempre palabra de Dios. Gracias, Señor. Oramos, Padre, por nuestra nación. Oramos por el mundo entero, Padre, por esta pandemia que está afectando nuestro país, Chile. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, como dice tu palabra, que las puertas de Hades no van a prevalecer para siempre, porque el poder tuyo es mayor que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, Padre, para que tu bendición sea derramada en nuestro país. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.